Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a tener un programa realmente especial. Como dice mi amigo José Antonio Albertini, un programa de lujo. Y es que tenemos a un cubano que ha ocupado posiciones altas en el gobierno más poderoso del mundo, el gobierno de Estados Unidos. Un cubano que representó a este país ante la Organización de Estados Americanos. Un cubano que fue el primer director, el primer organizador de la primera cumbre de las Américas y que después cumplió un rol importante en las siguientes. Me refiero al doctor Luis Lauredo. Gracias por estar acá. Gracias, Pedro. Un placer estar contigo. Esta presentación un poquito extensa de tu persona me parece que es muy importante porque nosotros nos sentimos orgullosos de lo que han logrado muchos cubanos en el extranjero. A pesar de las limitaciones que puedan existir, el talento, la devoción, el trabajo se ha impuesto. Correcto, y te habla mucho más allá que yo o ninguno de los que mencionas, habla mucho de este gran país, los Estados Unidos, que aquí con trabajo y dedicación y esfuerzo, cualquiera llega a cualquier posición. No tienes que ser hijo de nadie, ni primo de nadie, ni patrocinado por nadie. El hecho de que fueras embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos demuestra la relevancia y la importancia que puede adquirir un extranjero en este país. Total, aquí no hay barrera con el talento. La única barrera es el trabajar. Es un país, como es natural, el sueño americano de cualquiera triunfa. Y que, bueno, sabemos, podemos hablar horas de todos los grandes triunfadores que sí. Y muchos de ellos cubanos, podemos decirlo. Muchos de ellos cubanos. En el caso político, gracias a Dios, de los dos partidos, hemos tenido gente muy buena que nos ha representado y han dejado, siempre yo digo, dejar la puerta abierta para el que venga después. Sí, podemos sentirnos. Hemos tenido precedentes de los cuales nos sentimos orgullosos. Pero vamos al grano, vamos al tema que nos ocupa en el programa de hoy. Esta semana se inició la Cumbre de las Américas. Usted fue el organizador, el director de esa primera cumbre que tuvo lugar en Miami bajo el gobierno del presidente Clinton. ¿Sobre qué bases se establecieron estas cumbres y cuál ha sido su desarrollo? Bueno, la cumbre, para ponerlo en contenido histórico, porque en esta que está tomando lugar en Cartagena se ha distorsionado muchas cosas que vamos a hablar. A raíz de una lucha muy fuerte, y una fuerte en el sentido político, que fue la ratificación del famoso NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y los Estados Unidos, en el año 92-93, heredado ese tratado del presidente Bush padre, asumido por el republicano, asumido por el presidente Clinton demócrata, que le tocó la lucha más difícil, y te recuerdo la lucha que es la ratificación en el Senado. Es lo más complicado. Muy complicado, fue muy dura, incluso dentro de su partido. El Partido Demócrata tuvieron mucha gente, especialmente los sindicatos, en contra, y republicanos de extrema derecha que estaban en contra. A raíz de esa gran victoria, que te acuerdas de la famosa debate de Ross Perot y todo ese tipo de cosas, que estaba en contra, como casi un acto de celebración del triunfo, el presidente sugiere una reunión de sus colegas en el hemisferio para hablar del futuro y colegas que también compartían una cosa muy importante. Éramos de los 35 países, 34 democráticamente electos. Parece fácil decirlo, pero apenas 10 o 12 años anterior había dictadura. Hay una desafortunadamente que permanece 50 y pico años en Cuba, pero acuérdense que habían en Chile, hubo dictadura en Argentina, hubo en Brasil, en Guatemala, y nos encontrábamos en un cruce extraordinariamente positivo, porque eso es relevante decirlo para hablar después de otro tema de la de hoy, de que nos encontramos con la excepción de un país disfrutando de la democracia, no todas perfectas, porque no podemos imponer, la democracia es un proceso. Y eso era lo que le dio el ímpetu a esa reunión. Y esa reunión dio en bases de este club privado, en esencia, un club privado. Muy selectivo, muy especial. Muy selectivo, cuya precisamente única moneda de entrada
es que seas democráticamente electo. La única. Puede ser negro, puede ser chino, puede ser lo que sea, pero que tú representes al pueblo, la soberanía del pueblo, que es lo que es suprema en una democracia. Y además estuvo fundamentalmente, se crearon dos pilares que no han cambiado, y vale decir, acentué la continuidad de Bush a Clinton, y después, curiosamente, en mi persona, yo, como tú sabes, soy demócrata y de Clinton. El presidente Bush hijo me pide que me quede con él, que estuve un año, para ayudarlo en la tercera cumbre, que fue en Quebec City, en Canadá. Y eso es bonito decirlo porque demostraba, por ejemplo, una continuidad de política de los Estados Unidos hacia la América Latina, con sus diferencias, énfasis. Perdóname, hay algo importante, yo creo, en Estados Unidos, y muy pocos países son capaces de realizarlo. Y es que en ciertos proyectos claves logran realizar una política de Estado. Total. O sea, determinados proyectos sobreviven a los gobiernos y a los partidos que llegan a la Casa Blanca. Total. Y eso fue lo que pasó con la Cumbre de las Américas. Total. Y en el caso de la América Latina había una continuidad, ahí también, además hay una fue una expresión de lo que tú dices, políticas de Estado, y de que somos primero, segundo y tercero norteamericanos. Y quien salga presidente le tenemos que tener respeto. Sea quien sea. Yo puedo hacer campaña en contra de Bush. Si gana Bush, es mi presidente. Mi presidente, como pasó los incidentes que él tuvo en Argentina, en la quinta cumbre, o en la cuarta cumbre, la bochornosa actuación que hubo en esa cumbre, cuando le recordaba a muchos amigos allá que se pensaban que porque yo era demócrata debería tener orgullo, porque tú sabes que en ese caso a George W. Bush lo bucharon, y todo ese show de Chávez, la payasería. Y montaron una cumbre paralela que fue para desprestigiar a Estados Unidos y a Bush. Y yo le dije que falta de cultura de parte de ustedes, no conocer Norteamérica. Nosotros, por militante que yo sea demócrata, cuando sale el presidente con su avión y su bandera, es mi presidente. Y las peleas son aquí en la casa. De ahí para afuera, si tú lo ofendes a él, me ofendes a mí. Yo creo que ese es un punto que todos debemos aprender. Sí, y eso se llama institucionalización de la democracia. Y eso es uno de los temas que te iba a decir, los dos pilares de la cumbre fueron y han sido hasta ahora dos. Uno, profundizar la democracia. Dije anteriormente, todas en el 94 no estaban perfectas, pero empezar a profundizar las instituciones democráticas, porque esa falta las instituciones y no los hombres. Tú sabes que en la América Latina... Esa fue la de aquí en el año 94 en Miami. Estableció dos pilares que no se han movido. Hay muchos subtemas, pero los dos temas principales, yo le digo pilares, es la democracia, preservarla, promoverla y perfeccionarla, y profundizar las instituciones, porque tenemos que también batallar con algunas culturas que tenemos heredadas, caudillismo, de hombres más importantes que instituciones. No, las instituciones democráticas son mucho más importantes que los hombres que son temporarios, vienen y mueren. Y el otro pilar era el del compromiso hacia una integración económica, basado en la tesis que... ¿De dónde sale el ALCA, no? El ALCA, que después lanzó un proceso de 10 años para tratar de llegar a básicamente un mercado común de las Américas, como el mercado común ya establecido y bastante avanzado en Europa. ¿Quedaste satisfecho con esa cumbre del 94? Sí, muy satisfecho. ¿El presidente Clinton quedó satisfecho? Súper satisfecho y bueno, él ha marcado la política norteamericana desde entonces, entre, a ver, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Hemos tenido 4. 4 desde entonces, y no ha habido fundamentalmente, algunos han un énfasis un poquito para acá, un poquito para allá, otras crisis que critican de que si no hay suficiente atención. Sí, bueno, es que cuando hay demasiada atención nos acusan de ser imperialistas. Y si no hay atención de los Estados Unidos... Palo porque boga y palo porque no boga. Yo le digo a mis amigos y colegas presidentes en broma, en la América Latina, si no existiera los Estados Unidos, ustedes tuvieran que inventarlo. Sí, el diablo lo tienen que inventar. Hay que inventarlo para echarle la culpa a alguien, en vez de autocrítica y mejorar la cosa. Lauredo, esa fue la cumbre del 94. Correcto. El ALCA lamentablemente fracasó. Fue un esfuerzo serio. Pero no fracasó, te interrumpo un segundo.
fracasó en el sentido de que no se subió todo el mundo a la vez, pero hablábamos anteriormente, mira un mapa. Acuerdos bilaterales. Fueron mapas. Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, CAFTA, la República Dominicana, Colombia, recién aprobado. Perú, Chile. Chile. Nada más que queda Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el llamado Mercosur, que fue un gran error de Brasil, fue el que mató el ALCA en el último año, ¿te acuerdas? Del 2003, que era la última reunión, fue aquí en Miami, ministerial, que yo también hice, por razones también de la... Pero yo creo que eso fueron más bien de razones de geopolítica brasileña, que quieren mantener un protagonismo en América del Sur, en alguna medida suplir a los Estados Unidos. Sí. Pero el ALCA como proyección integral, general, o como quería decir, integral, que había fracasado. El sueño, pero en realidad casi... Ha tenido resultados. Bueno, fíjate, te hice una suma de casi, si tú ves un mapa, te das cuenta de que con la excepción de, bueno, en 5 países. Sí, bueno, y se me olvidó Panamá, que acaba de subir este mes pasado, Panamá y Colombia, nos queda Venezuela, por razones obvias, el Ecuador, Brasil, entonces el Mercosur, que es... a propósito, que Uruguay y Paraguay, que son miembros del Mercosur, estuvieron desesperados por su... Querían el ALCA, y estaban a favor, y todavía debaten eso. Y sin embargo, por serle leal a Brasil, no asumieron... Yo creo que no por ser leal, es que no les conviene una bronca muy grande con Brasil. Es el gigante al lado. Ahora, Lauredo, en el 98 viene la otra cumbre. Después viene Chile, la cumbre de Ottawa. No, en Quebec City. En Quebec, perdón. Canadá, Quebec. Canadá. Ahí es donde se aprueba la cláusula democrática, como se dice, ¿no? ¿En qué consistió esa cláusula? ¿Tú estuviste en esa cumbre también? Correcto. Esa cumbre yo asistí representando al presidente Bush, George W. Bush. Yo me quedé con él a su petición. En ese periodo él asumió la presidencia en enero y esto fue finales de abril y era importante, porque yo tenía en realidad 2 títulos al principio, que era embajador de la OEA y director de la tercera cumbre. Y la verdad que fue un placer y un placer como americano de que exista todavía que un Mr. Democrat como yo, pues asumí, en realidad fue su primer viaje al exterior y su reunión con 33 otros colegas de él, acababa de ser electo presidente, y ahí se ratificó lo que ya yo te dije que venía. Porque hay ratificaciones y hay conceptos que no necesariamente tienen que estar en escrito, pero eso se llama la cláusula democrática. Te dije que en el 94 ya habíamos establecido que el club, que es la forma quizás más fácil, este club privado tiene solamente un requisito, que seas democráticamente electo, y eso fue la base fundamental. Se ratificó un poco más en Quebec City y ha sido el pilar. Entonces, consecuentemente, es ignorante o a propósito distorsionante, escoja usted, hablar de que se le excluya a nadie, o a Cuba o a nadie. De la Cumbre de las Américas no se excluye a nadie, se autoexcluyen aquellos que no son democráticos. Hoy en día es la tragedia de 55 años de dictadura, porque como dije anteriormente y he tenido debates con algunos, y te hablo una persona de centro izquierda, para que no te equivoques de que estoy hablando de extrema derecha. Yo te conozco. No, pero es que las grandes... Y el público te conoce y la gente respeta la forma en que tú enfocas la situación. Y además la izquierda progresista y democrática no puede permitir... No puede hacer concesiones. No puede permitir que descarados y gente con otro puesto nos roben incluso las palabras. Yo tuve hace poco un debate con un ex importante en México, tratando de decir en el aire de que Cuba, con las democracias, porque yo había dicho, como dije ahora, que las democracias todas tienen sus distintos, por eso, que Cuba era también un tipo de democracia. Le dije, espérese. Porque usted tiene en la vida democrática el derecho a su opinión, pero nunca a los hechos. Tienes que ser o de malas intenciones o totalmente ignorante. Desde la Revolución Francesa, la democracia como, a propósito, democracia representativa, parecen boberías. Ese apellido es importante. Sí, porque yo tuve una lucha con el señor Chávez en esta cumbre tercera y después porque ellos quieren poner lo que le llaman democracia participativa, que es la famosa frase de Fidel Castro en el 59, democracia, ¿para qué?
en la Plaza de los... Todo el mundo ve, sí, bravo, Fidel Castro. La mano alzada, esa famosa. No es tan complicado, no es tan complicado intelectualmente. Cada tantos años, 4 o 5 años, tengamos unas elecciones, todas las elecciones van a tener sus defectos, ahí es donde ven yo, algunas son medias así, algunas más, pero por lo menos hay elecciones, el pueblo vota, las influencias internacionales de supervisión más o menos están mejorando los procesos, pero a grosso modo estamos democráticamente con 55 años, o más o menos, ya paré de contar, de un gobierno arbitrario. Fíjate, despesadamente quita la palabra Cuba, quita la palabra Castro, para como dicen mis hermanos peruanos, para que te ubiques, no existe. Aunque sea un buen gobernante, nadie que debe gobernar por 55 años, por favor. Es que yo me cansé, solamente el cansancio de ver la misma cara es inhumano. No, es criminal. Ahora bien, es importante para nuestros televidentes, ¿qué tipo de vínculo existe? Y tú sabes la pregunta que viene después, entre las cumbres de las Américas. Dejamos bien acentuado de que en Quebec se estableció aún más de que el país que integre esta cumbre, que asista a esta cumbre, tiene que ser un gobierno democráticamente elegido. Pero ¿qué tipo de vínculo existe entre la OEA y la cumbre de las Américas? Bueno, eso es un tema muy delicado. Déjame, sin embargo, hacerte un paréntesis relevante a esta reunión. La ausencia de la payasería de invitar a Cuba, que lleva en violación de lo que ya hemos hablado, que lleva a Correa del Ecuador a no ir. Imagínense, es una tragedia que Ecuador no vaya a la cumbre de las Américas. Es particularmente importante, como le he dicho a él en la televisión. Supuestamente te acuerdas que hace un año y medio hubo un medio show de medio golpe, que él decía que era un golpe de Estado. Que él planteó que le estaban dando un golpe de Estado. No sabemos qué exactamente lo pasó, pero vamos a asumir que fue un golpe. Si hubiese habido un golpe de Estado y se hubiese quebrado el orden institucional, no podía haber ese gobierno no hubiera ido a la cumbre. Exacto. Entonces, eso para que te ubiques, que no es, porque distorsionamos el concepto, porque con nuestras emociones nos tiramos, bueno, Cuba, Fidel Castro, porque es que no tiene que ser Cuba y Fidel Castro, cualquiera. También puede ser Guatemala, puede ser, nosotros no toleramos o consecuentemente defendemos la democracia. Y en este club, que se llama Club de América, nada más que demócratas pueden entrar, punto y aparte. Yo tengo mi diferencia filosófica con Chávez, con este y con el otro, pero más o menos... Pero fue elegido democráticamente. Están electos. Sí. Entonces... Pero bueno, la diferencia, la OEA y la cumbre. La OEA supuestamente debe de ser el ejecutor de los acuerdos. En la que se tomen en la cumbre. Sí, era para no crear otra burocracia. La América Latina, otro día hablamos, está llena de burocracias que no hacen nada. O sea, ahora crearon ¿cómo se llama el grupo este nuevo que hizo? Sí, el ALCA, el ALBA, el Mercosur, es horrible. El UNASUR. El UNASUR. Entonces, a propósito, todos tienen burocracia, todos tienen que no hacen nada, pero cuesta dinero, cuesta esfuerzo, pero bueno, eso es otro tema. La OEA, entonces, para no crear otra burocracia de darle seguimiento a los acuerdos de los presidentes, se creó como si la OEA fuera el ejecutor de esas áreas. Desafortunadamente, en mi opinión, trágica, asumir la Secretaría General de la OEA del señor Insulza, que ha sido para mí pésima para la OEA, y la OEA que yo dejé, y después bajo Clinton, en que tuvimos y asumimos y rompimos una serie de barreras antiguas, antidemocráticas, tú te acuerdas que el concepto de soberanía, o sea, bueno, bajo la soberanía escondíamos todo tipo de crímenes. Todo tipo de abuso. Y yo le decía, bueno, mire, yo la no intervención, la autodeterminación. Yo no soy diplomático de carrera, yo soy un diplomático a la carrera. Yo vengo aquí a arreglar cosas. Y decía, si usted está y su vecino, usted ve por el patio de su casa que a su vecino le está con un cuchillo matando a su mujer,
lo siento mucho, yo respeto la propiedad privada, pero yo me imagino que lo normal y lo moral es brincar la cerca. Por supuesto que sí. O sea, que tú no me puedes, y eso es una forma de hablar de soberanía. Rompimos esa barrera y que me costó mucho trabajo para hacer una política en la OEA proactiva y preventiva, codificada en la Carta Interamericana Democrática, que también tuvo la visión de decir, hay gente que son electos democráticamente, o sea, elecciones, pero que empiezan a gobernar no democráticamente, que es mucho más difícil que un golpe de Estado. Un golpe de Estado es muy fácil de definir. Eso es lo que estamos viendo con los denominados países del ALBA. Exacto. Recurren a los mecanismos institucionales. Presiones que no son obvias, como un golpe de Estado. Un golpe de Estado tenemos manuales en cómo lidiar con un golpe de Estado. Yo cuando estuve en la OEA tuvimos como 3 intentos de golpe de Estado, uno o dos en Paraguay, etc., y lo frenamos, los Estados Unidos lo frenamos con el respaldo de esta cumbre y estos principios que hemos hablado esta noche. Entonces, desafortunadamente, el señor Insulza ha sido... Y estás hablando de un hombre que también es centroizquierda. O sea, que es centroizquierda. Que procede de un partido político identificado con una izquierda que no siempre fue una izquierda light, en su momento también fue una izquierda radical. Estuvo los primeros 3 años haciendo campaña para ser candidato a la presidencia en Chile, y después no ha sido efectivo, no ha sido proactivo, no ha tomado... Pero la elección de Insulza, y perdóname porque tú sabes cómo es el tiempo en la televisión, ¿no fue una especie de debilidad por parte de Estados Unidos? Porque no era el candidato estadounidense. Total. Fue uno de los grandes errores, y él te lo diría, no lo escribió Condoleezza Rice en sus memorias que yo he leído, una mujer que admiro mucho, secretaria de Estado. Si te recuerdo que había un candidato mexicano. Sí, muy bueno, por cierto. Muy bueno, ex ministro. Ex canciller. Y un hombre con un respeto extraordinario. Y ahí en una estoy tratando de acordarme del nombre. Sí, y no ahora se me olvida. Y una reunión que hubo en Chile, que no tenía que ver, Condoleezza cedió o retrocedió y hasta cierto punto traicionó al candidato mexicano y salió electo Insulza, y para mí ha sido un desastre, no para los Estados Unidos, sino para América Latina completo. Porque era un hombre que le entregamos unos triunfos extraordinarios. La Carta Interamericana fue los documentos más importantes de la fundación de la OEA, porque realmente rompimos barreras que eran históricamente difíciles y batallamos contra los conceptos de la democracia participativa y todas esas nuevas palabras antidemocráticas, y simplemente ha sido, voy a ser diplomático y no decir mucho Sí, más. Es mejor que sea diplomático en ese aspecto. Ahora, Lauredo, la situación del hemisferio, y lamentablemente el tiempo llega a su final, en este momento es bastante complicada. Aunque el presidente Chávez está enfermo y algunos dicen que el presidente Correa está apostando a asumir el liderazgo que el presidente Chávez pues puede dejar en cualquier momento en base a su estado de salud, y que la demostración está en que ha sido el radical que no quiere asistir a la cumbre de Cartagena porque el régimen cubano no participó. ¿Cómo tú ves la situación de América Latina y la política de Estados Unidos en estos 5 minutos que restan hacia el continente? Bueno, primero que nada, esta movida yo lo llamo la izquierda irresponsable y además incompetente, porque una cosa es ser irresponsable y además eso ser incompetente. Un doble crimen. Es terrible, porque son, obviamente, un elefante en una cristalería. Dios le dio a Venezuela de gratis petróleo, con lo que tapan muchos problemas, no solamente en Chávez, no, históricamente, también Ecuador. Son gente que sinceramente, mira, hoy el mundo está dividido, para que hablando así clarito, ya después del mundo ya post Guerra Fría, entre gente seria y gente no seria. Gente seria, la presidenta de Brasil. Gente seria, el presidente Santos de Colombia. Podemos tener diferencias, pero en este hemisferio hay gente muy, muy buena y tenemos algunos payasos. La movida esta de Cuba, que ya hemos hablado bastante en lo inmoral que es y consistente, también es una movida en contra de los Estados Unidos, porque te garantizo que el presidente Obama no iba a ir a la cumbre y se iba a Cuba. Definitivamente no iba a ir. Entonces era otra maniobra para excluir a Cuba, a los Estados Unidos, de los procesos de la cumbre, que ellos están empezando eso de UNASUR, que no incluye,
Que a propósito, el ALCA. Es el ALCA. Y bueno, está el ALCA, ¿no? Y está el UNASUR. UNASUR, sí, ambos. Que es otra burocracia más. Y es una forma de excluir a los Estados Unidos y Canadá, que a propósito, desde el punto de vista de serio e inteligente en el mundo moderno, es estúpido, porque si tú ves los números de Canadá y los Estados Unidos en términos de Producto Bruto y poder económico, es absurdo que no estén en la mesa. Pero parte de la jugada era que excluir a eso, porque el presidente Obama bajo ninguna circunstancia hubiera ido a la cumbre. Claro que no. Nosotros estamos comprometidos 100% a promover la democracia en Cuba y promover la democracia en todos los países. Y no va a ser miembro de una reunión en que esté un dictador de 55 años. Nunca. Es que realmente no tiene sentido. Aparte, aquí existe, como decíamos hace un rato, una política de Estado hacia Cuba y esa podrá tener sus variantes, pero... Pedro, y tenemos que tener principios. Seguro. Punto y aparte. Seguro. La política es práctica, es el arte de lo posible, pero el arte de lo posible tiene que tener un piso. Hay que defender valores. De valores. Hay que defender los valores. Este presidente lo va a defender, lo ha defendido, y eso era parte de la maniobra. ¿Y qué? ¿Qué quieres? La pregunta tuya es que quiere ser Correa, que líder de qué? Del grupo ese de lo que tú dices. Pero ¿qué presta eso a la prosperidad? ¿Por qué no se concentran en Ecuador, en Venezuela? Erradicar, si lo votaron en Ecuador, ¿por qué no erradicar la gran y profunda pobreza que hay en el Ecuador? En vez de estar perdiendo el tiempo, es un pequeño país, con lo que necesita es un poco más de atención. Lo que pasa es que esa es parte de una generación infantil. En el caso de Correa es otro tema, otro día hablamos, tiene sus problemas psicológicos, fobias contra los Estados Unidos, que lo tendrá que lidiar él con un psiquiatra en algún momento en su vida. Se nos acabó el tiempo. La invitación queda abierta para otra oportunidad, Luis Lauredo. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Esperamos que esta charla haya sido del agrado de todos y que todos, como yo, hayamos aprendido un poco. Muchísimas gracias al embajador Luis Lauredo. Gracias. Te espero en otra oportunidad. Con mucho gusto. Vamos a seguir conversando. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas